hacer la distribución o la organización de la cavidad abdominopélvica. Recordemos que en la cavidad abdominopélvica van a intervenir varios tipos de elementos. Unos elementos que se llaman fascias, y estas fascias son tejido conectivo encargadas de envolver al músculo. Pero también hay unas fascias propias y unas estructuras propias de la cavidad abdominopélvica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pintar una vértebra. Hacer el dibujo de una vértebra. Estamos pintando primero el cuerpo, luego la apófisis transversa, serían las láminas, y nuestra apófisis espinosa. Y aquí nos quedaría nuestro agujero vertebral. Voy a ir de adentro hacia afuera. Entonces, yendo de adentro hacia afuera, el primer elemento que voy a colocar sería la famosa fascia transversalis. Se llama fascia transversalis porque se va a caracterizar porque viene de apófisis transversa a apófisis transversa. Entonces la fascia transversalis me permite separar. Y esa fascia transversalis, al permitirme separar el contenido o el interior del exterior, entonces me facilita que yo pueda distinguir algo que se llama el peritoneo. Y este peritoneo es un mesotelio. Entonces aquí vendría nuestro peritoneo. Aquí vendría nuestro peritoneo. Al ubicar el peritoneo acá, entonces me dice que va a haber la disposición de los órganos o de las vísceras. Van a ser tres: unos órganos peritoneales, unos órganos intraperitoneales y unos órganos retroperitoneales. Después del peritoneo, entonces voy a disponer de ubicar las fascias de los músculos. Entonces recordemos, esta se llama fascia transversalis. En las fascias musculares voy a tener entonces una fascia del músculo transverso que viene izquierda y derecha. Voy a tener una fascia del oblicuo menor, y voy a tener una fascia del músculo oblicuo menor. Lo hemos pintado la región central para indicar que ahí iría nuestra vaina de los rectos. Pero no quiere decir que las fascias no vayan en esa región. Por supuesto que irán. Entonces en café iría nuestra fascia del músculo transverso del abdomen, que es totalmente diferente a la fascia transversalis. En morado hemos colocado nuestra fascia del músculo oblicuo menor, y en rojo hemos colocado la fascia del músculo oblicuo mayor. Luego tengo que colocar el tejido asociado o las fascias asociadas al tejido celular subcutáneo. En las fascias asociadas al tejido celular subcutáneo debo tener en cuenta si la persona es gordita o no es gordita. Cuando la persona es gordita
Entonces existen tres fascias. Cuando la persona es delgada, solamente van a existir dos fascias. Vamos a ubicar las fascias y sus componentes en la región central, porque recordemos que en esta región central vamos a tener una estructura que es la línea alba, y esta estructura llamada la línea alba va a ser importante para poder hacer las incisiones quirúrgicas, especialmente cuando pues estas incisiones quirúrgicas son en cirugías abiertas y de gran tamaño. Entonces, continuando nuestra disposición de las estructuras de piel y tejido celular subcutáneo, vamos a tener ahora de afuera hacia adentro lo siguiente. En primer lugar, la piel, ¿sí? Luego tendríamos, como les comentaba, si la persona es delgada, entonces dos fascias, una fascia que se llama fascia de Camper o fascia abdominal superficial, una segunda fascia que se llama fascia de Escarpa o fascia abdominal profunda, y si la persona llega a ser gordita, entonces tendremos una tercera fascia que se llama la fascia de Gallaudet. Nuevamente los nombres, entonces piel, luego iríamos con una fascia que se llama fascia de Camper, luego iríamos con una fascia que se llama fascia de Escarpa. Esta fascia de Escarpa es muy importante porque esta fascia de Escarpa se va a continuar en la región pélvica y luego hacia los miembros inferiores. Cambiará dependiendo de las características de los genitales, si es masculina o femenino. Entonces se va hacia pelvis y perineo. Les decía que si la persona es gordita, entonces tendremos una tercera fascia que se llama la fascia de Gallaudet. Bien, en medio de todas las fascias vamos a tener principalmente entonces tejido adiposo y piel, tejido celular subcutáneo, y ese tejido celular subcutáneo entonces con buena cantidad de tejido adiposo. Entonces aquí tenemos nuestra distribución, y si yo lo viera, como les decía acá, existiría algo que se llama la vaina de los rectos. Entonces luego seguiríamos con esas fascias musculares para darnos la vaina de los rectos. ¿Cuál es la importancia? Que yo tengo que separar la irrigación. Recordemos que el tejido adiposo es un tejido muy bien vascularizado. Entonces me dicen que los vasos sanguíneos vienen acá, se distribuyen perfectamente dentro de estas características. Esta es una tributaria de la arteria subcutánea abdominal y esa arteria subcutánea abdominal se origina a partir de la femoral común. En cambio, para la irrigación de la vaina de los rectos voy a tener una arteria totalmente diferente, y esa arteria estaría localizada aquí, y es principalmente la arteria epigástrica inferior. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es cuando el cirujano plástico o el cirujano general, el plástico va a hacer una lipo, la lipo que hace el cirujano plástico la hace en el territorio de la piel y el tejido celular subcutáneo.
El cirujano general haría una abdominoplastia, que muchas veces las abdominoplastias se requieren después del tratamiento de una cirugía bariátrica. Y cuando el cirujano general explora o el ginecólogo exploran para poder encontrar las características de las vísceras en relación al peritoneo, entonces ellos hacen la incisión total y tienen que llegar hasta acá. El cirujano plástico no llega hasta acá. El cirujano plástico solo ocupa este territorio y lo hace para poder realizar la liposucción y el cirujano general la lipoescultura.